Hay distintas formas de evaluación de los errores en los instrumentos. Algunos errores asociados a las medidas son propios del instrumento, son los que se llaman errores inherentes. Estos errores sistemáticos son facilitados por el fabricante bajo las condiciones indicadas en las especificaciones. Hay distintas formas de especificar estos errores. Una forma es como un porcentaje del rango, lo que se llama clase de precisión. Otra forma es directamente en unidades de la variable de medida, por ejemplo en volt, ampere y así sucesivamente. Otra forma sería dando un tanto por ciento de la lectura efectuada. En instrumentos digitales, normalmente la precisión se da en la cantidad de bits del conversor analógico digital. Uno, en función de la cantidad de bits y del rango, puede sacar el error que tendría ese instrumento. Algunos instrumentos dan varias de estas anteriores formas de especificar el error. La clase del instrumento es una forma de dar el error en instrumentos analógicos. La clase define la calidad del instrumento, es el error relativo porcentual referido al valor máximo de la escala. En general, la clase define la precisión del instrumento. Es la cota en el error que el fabricante garantiza a lo largo de toda la escala o rango. Está especificada para cada rango o escala. El error absoluto máximo del instrumento para un rango dado se puede obtener a partir de la clase. En este caso, el error absoluto máximo sería la clase por el rango dividido en 100. El error relativo máximo porcentual de la medición realizada por el instrumento. Es una medida de la precisión de la medida realizada con el instrumento. Ese error relativo máximo va a ser igual al error absoluto máximo dividido en la medición por 100. O sea que sería la clase por el rango sobre la medición. Veamos un ejemplo. Dado un instrumento de clase 2, determinar el error absoluto máximo en el rango de 250 volt y los errores relativos máximos al realizar la medición de 20, 230 y 250 volt. El error absoluto máximo del instrumento en el rango sería igual a la clase por el rango sobre 100, o sea, serían 250 volt por 2 sobre 100, lo que daría 5 volt. El error relativo máximo de la medición con el instrumento, si la lectura es de 20 volt, sería el error absoluto máximo dividido en 100 sobre la lectura, que sería 5 dividido en 20 por 100. Esto nos da un error relativo máximo del 25%. El valor verdadero de esta medición estará entre 20 más menos 5 volt, o sea, entre 15 y 25 volt. Si la lectura fuera 230 volt, en este caso el error porcentual máximo para la medición de 230 volts sería el error absoluto máximo por 100 sobre la medición, que es 230 volts. En este caso nos daría un error relativo máximo de 2,17%. Si la lectura fuera de 250 volts, en este caso el error relativo máximo sería del 2%. En este caso coincide con la clase del instrumento, ya que la clase se refiere al error relativo máximo a fondo de escala. Para este caso el valor verdadero estará entre 250 más menos 5 volt, o sea, entre 245 y 255 volt. Como el error absoluto máximo especificado por el fabricante es constante para cualquier valor que se lea en la escala,
la incidencia del error aumenta para medidas más pequeñas. Según vimos en el ejemplo, el error relativo máximo para una medición de 230 volts era de 2,17%. En cambio, el error relativo máximo para una medición de 20 volts era del 25%. Por lo tanto, en los instrumentos analógicos es conveniente realizar la medición en el último tercio de la escala del instrumento. En este último tercio, el error relativo a la medición es menor. Hay otro tipo de error que es debido a la influencia del aparato en la medición. Los instrumentos reales absorben energía del circuito modificando los valores de tensión y corriente del mismo. Esto provoca un error que depende tanto del aparato de la medición como del circuito donde se está realizando la medición. Este error porcentual debido a la medición se establece en función del valor leído y el valor verdadero que habría sin la influencia del aparato. O sea que el error de medición es XL menos X sobre X, donde X es el valor calculado sin la influencia del instrumento y XL es el valor leído al colocar el instrumento. Veamos un ejemplo. Al medir con un amperímetro, este tiene una resistencia que no es cero y por lo tanto provoca una variación en los niveles de corriente que se están midiendo. En este gráfico tenemos una fuente de alimentación de 10 volts y una resistencia de 10 ohm. El valor verdadero que habría en el circuito sin colocar el amperímetro sería los 10 volts dividido en los 10 ohm sería 1 ampere. Ahora supongamos que colocamos un amperímetro que tiene una resistencia interna de 1 ohm. En este caso, la corriente serían los 10 volts dividido en 10 ohm más la resistencia del amperímetro, que sería dividida en 11 ohm, lo que nos daría una corriente de 0,909 amperes. Podemos sacar el error porcentual de esta medición como X menos XL sobre X por 100. En este caso es 1 ampere menos 0,99 ampere dividido en 1 ampere por 100. Nos queda un error del 9,09%. Este error depende tanto del aparato de medición como del circuito. En otro circuito diferente, con el mismo aparato, puedo llegar a tener un error de medición diferente. Ahora veremos cómo el error depende tanto del aparato de medición como del circuito medido. Si se cambia el circuito sin cambiar el instrumento, aunque la medición sea la misma, el error puede cambiar. Ahora vamos a realizar la medición también con el mismo amperímetro, pero en vez de tener una tensión de 10 volts, suponemos que tenemos una tensión de la fuente de 1000 volts y una resistencia de 1000 ohm. De la misma forma que hicimos el cálculo anterior, la corriente será 1000 volts sobre 1000 ohm y dará una corriente de 1 ampere. Si ahora agregamos el amperímetro, que tiene una resistencia de 1 ohm, en este caso la corriente será 1000 volts dividido en 1001 ohm, lo que dará 0,999 ampere. Si calculamos el error de medición debido al instrumento, será un error de 0,1%. Por lo tanto, vemos que al cambiar el circuito, cambia el error de medición relativo. El amperímetro ideal es el que tiene una resistencia cero. Si tuviéramos una resistencia cero en el amperímetro, este no produciría error de medición. Ahora veremos la influencia de un voltímetro en el error de medición.
Supongamos que tenemos este circuito con una fuente de alimentación de 10 volt y dos resistencias de 5 ohm en serie. La corriente por el circuito será de 1 ampere. Calculando la caída de tensión en R2, nos quedará que tiene una caída de tensión de 5 voltios. Esto sin que estuviera conectado el voltímetro. Ahora supongamos que tenemos un voltímetro en paralelo midiendo la tensión de R2. En este caso supondremos que el voltímetro tiene una impedancia, una resistencia de 10 ohm. Si calculamos la corriente por el circuito, en vez de ser de 1 ampere va a ser de 1,2 amperes porque el paralelo entre la resistencia de 5 ohm y el voltímetro de 10 ohm producirá un aumento en la corriente. En este caso, la caída de tensión en la resistencia 2 con el voltímetro será de 3,9 voltios. Calculamos el error de medición. Al colocar el voltímetro, nos quedará que el error de medición es del 22%. Este error de medición depende también del aparato como del circuito. Si la impedancia interna del voltímetro fuera infinita, no tomaría corriente del circuito y por lo tanto el error de medición debido al voltímetro sería el 0%. La sensibilidad de los instrumentos. Un instrumento es más sensible cuando puede apreciarse diferencias de magnitudes de medida más pequeñas. La evaluación de esta diferencia debe ser bien definida y repetible. Bien definida es que una pequeña variación en un sentido seguida de una variación en igual sentido contrario repite el valor de la lectura. Repetible quiere decir que cuando es ejecutada en diferentes oportunidades acusa la misma sensibilidad. La apreciación es la mínima cantidad que un instrumento puede medir sin estimaciones. Es usada en instrumentos analógicos. En el amperímetro de la figura superior, que tiene un alcance de 100 amperes, podemos ver que tiene una apreciación de 5 amperes. Es la distancia entre dos rayitas dentro del amperímetro. En la figura inferior izquierda también hay un amperímetro que tiene un alcance de 100 amperes, pero en este caso la apreciación será de 4 amperes. Por último, en la figura inferior derecha aparece un amperímetro con una apreciación de 2 amperes. El error de paralelaje. El error de paralelaje se origina por la falta de perpendicularidad entre el rayo visual del observador y la escala respectiva. Generalmente las escalas se dibujan en una placa de aluminio pulido para generar un espejo que minimice el error de paralelaje en la lectura de los instrumentos analógicos. En este ejemplo vemos una foto de un aparato de medición donde se puede apreciar que la aguja se ve desfasada respecto de su imagen. En este caso la lectura parece ser de 76. En este caso se ve que se ven dos imágenes de la aguja, la imagen original y la imagen del vidrio espejados de la escala. Si miramos la aguja en otro ángulo, vamos a ver que también se ven dos imágenes de la misma aguja. En este caso aparentaría que la lectura sería 77. Lo que hay que lograr para hacer una buena lectura es que la aguja con su imagen coincidan, como se ve en esta figura. Esto garantiza la perpendicularidad del rayo visual
que se logra cuando el observador no vea la imagen del mismo en el espejo.